En la parte inicial de este proceso, yo me di cuenta que yo necesitaba saber más, porque si yo quería ser y tener más, era obligatorio saber más. Yo te aconsejo que no pares de estudiar, no pares de educarte y formarte para estar preparados para el éxito. Hola, hola, te felicito por estar viendo este video. Eso significa que tienes interés en aprender o conocer de experiencias de otras personas. En un video anterior que puedes ver en mis redes sociales, yo hablé de la importancia de trabajar para tener éxito e hice referencia a una escritura que está en Proverbios 10:4, que claramente nos dice: poco trabajo, pobreza; mucho trabajo, riqueza. Sin embargo, puntualicé que no se trata de trabajar por trabajar. Tenemos que aprender a trabajar inteligentemente, siguiendo una meta, siguiendo un objetivo. Y por eso recomendé, como lo he hecho en otras ocasiones, que debes leer un libro que se llama Piense y hágase rico, escrito por Napoleon Hill en el año de 1937. Si tú ya leíste ese libro, te recomiendo que lo leas una y otra vez. Yo lo he hecho muchas veces. Y si no lo has leído, no te pierdas la oportunidad de leer esa joya de libro. Pero también en videos anteriores he mencionado de la importancia de identificar tips que nos ayuden a lograr el éxito que soñamos. Y he mencionado varias veces que hay muchísimos tips. Pero en ese video yo hablé de 5 que para mí son muy importantes. Durante esta semana he estado pensando en un detalle que considero que es un tip más para poder tener éxito y que es de vital importancia, muy importante. Quizá más importante que los que mencioné en ese video. Y es la importancia de creer en nosotros mismos. No hay nada que tenga el nivel de motivación, el nivel de resultados, que desarrollar una gran creencia en nosotros mismos. Creer en nuestra capacidad, creer que podemos lograrlo. Quiero decirte algo que te va a generar confianza. Si tú crees que vienes de Dios, que eres creación de Dios, déjame decirte que en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, en un discurso se mencionan 4 verbos precisamente cuando Dios está hablando de para qué creó al ser humano. Y dice que lo creó para llenar, para tener, para gobernar y para dominar. Yo quiero hacerte una pregunta. Si tú ves una persona que tiene, que llena, que gobierna, que domina, ¿es o no es una persona de influencia, de liderazgo, de éxito? Por supuesto que lo es. Pero en la Biblia, Dios no está clasificando a los seres humanos, que unos sí y otros no. A todos nos dio la misma capacidad. Tú tienes capacidad de hacer cosas grandes, pero necesitas descubrir ese ser poderoso que hay dentro de ti. Porque puedes lograr cosas gigantescas. Porque si Dios te permite creerlo, si Dios te permite soñarlo, si Dios te permite imaginarlo, anhelarlo, es porque también te ha dado la capacidad para poder lograrlo. Puedes lograrlo. Puedes crearlo. Muchas veces me encuentro con personas: no, Lenín, es que yo vengo de una familia muy pobre. En mi vida no han existido los empresarios. No, es que yo estoy muy viejo. No, es que yo no puedo hablar en público. Es que yo no estudié, no terminé ni siquiera mi educación primaria. Y te vas a encontrar con una y otra excusa para justificar por qué no puedes. Y déjame decirte
que lo que tienes que hacer es encontrar las razones y las características de por qué sí puedes. Porque tú tienes capacidad de hacer cosas grandes, pero necesitas trabajar en tu creencia, creer en ti. Yo te quiero decir algo que a mí me ha ayudado es leer biografías de hombres y mujeres exitosos, pero que vienen de un origen sencillo o de un nivel de educación que no coincide con el nivel de éxito que hoy han logrado. Y eso te demuestra que no se trata del nivel de educación, no se trata de raza o color, no se trata de tamaño, de altura o X o Y cosa. Gran parte del éxito radica en esa capacidad de creer en que somos y tenemos todas las características para lograr cosas grandes en tu vida. Y cuando leemos ese tipo de biografías, te vas a dar cuenta que es algo maravilloso. Hay una biografía que cuando el presidente Obama logró su presidencia en Estados Unidos, yo pues ni soy republicano ni soy demócrata, no quiero entrar en temas políticos, pero sí me impresionó ese gran cambio en la política estadounidense, sobre todo porque siempre ha sido un país con un problema racial muy significativo, y ver que este hombre de color logra convertirse en presidente, a mí me impactó. Y él escribió una biografía, una autobiografía sobre él, que yo la compré y la leí. Y te impresionará el origen de este hombre y la forma como él se fue desarrollando hasta lograr ese sueño. Y marcó la historia universal. Pero así como él, hay una cantidad enorme de hombres y mujeres del pasado y del presente, ahí mismo en tu país, en tu ciudad, que están logrando cosas maravillosas en su vida y que tú también puedes imitarlo. Entonces, cuando tú ves este tipo de historias de éxito, debes pensar que tú también lo puedes lograr. Y por ello, debemos aprender a escuchar a quien tiene la teoría, pero a seguir a quien tiene los resultados. En este video yo te voy a dar ciertos consejos de cómo puedes crecer en esa creencia en ti mismo, y también te voy a contar algunas anécdotas cortas de lo que yo he hecho en mi vida que también te podrían ayudar. Y viene el primer consejo. Confiar en ti mismo se puede aprender. Y tienes que aprender a correr el riesgo. Tienes que buscar aprender a creer más en ti mismo. Y por ello es importante la lectura de autoayuda personal o de desarrollo personal. Te recomiendo que leas un libro que para mí fue uno de mis primeros libros muy favoritos, que se llama El rinoceronte. El escritor es apellido Scott. Ese libro te garantizo que te va a llenar de energía, te va a ayudar y te va sobre todo a poner en un escenario de que eres capaz de hacer cosas muy grandes. Recuerda, no creas que debes haber venido nada más con las características, sino que también te tengo esa buena noticia que puedes aprenderlo a través de la lectura de libros de desarrollo personal. El primero que te recomiendo es el que te menciono, El rinoceronte. También es importante que puedas enfrentarte a ese negativismo y a ese pesimismo que ha estado gobernando tu vida. Identifica cuáles son las cosas que tú expresas al querer decirnos que no tienes capacidad. Muchos dicen que son pobres, que son muy jóvenes, que son muy viejos, que no estudiaron, que no son presentables, en fin, que no pueden hablar en público. Identifica tú cuáles son esos elementos negativos o pesimistas que tienes sobre ti mismo. Y por favor, escríbelos. Ahora vamos a enfrentarnos a esos yo
a esos negativos, a esos pesimismos, nos vamos a enfrentar. ¿Cómo? Por cada uno de ellos. Cuando tú digas, yo no estudié, tú digas, yo soy un hombre, yo soy una mujer preparada, me estoy preparando para el éxito. No asocies nivel de educación con un título académico. Yo, en mi condición de banquero, he logrado conocer cantidad importante de personas que no tienen ningún título de educación formal, pero que tienen capacidad extraordinaria y sin duda alguno de ellos inclusive superior a cualquier persona que tiene un doctorado en X o Y materia. Así es de que no te sientas inferior por el hecho de no haber coronado un título universitario o un título de educación media. Pero sí debes tener la responsabilidad de prepararte, de buscar información para poder atacar esos negativismos que te están afectando. Y tú tienes que identificar cada uno de ellos, porque es natural muchas veces que nosotros como seres humanos sintamos ciertas debilidades. Siempre me gusta compartir con mis amigos que cuando yo inicié en el sistema bancario, inicié en el área de caja. Y mientras estaba ahí en el área de caja o recepción de depósitos y retiros, yo veía caminar a los altos ejecutivos de la institución bancaria, muy bien vestidos, con un gran porte. Y yo decía, algún día yo voy a llegar a ser un alto ejecutivo de una institución bancaria. Sin embargo, la mente tiene cierto poder para el negativismo como poder para el positivismo. Sin embargo, la mente inmediatamente, esa otra parte negativa que tenemos los seres humanos, me enviaba un mensaje. Y en ese mensaje me decía, Lenín, tú no vienes egresado de universidades famosas. Tú aún no hablas el idioma inglés. Tu familia no es conocida, es más, es una familia de apellido mundialmente desconocido. Tu familia viene de un origen sencillo. Lenín, tú no puedes. Pero al mismo tiempo salía mi otra parte positiva y decía, yo sí puedo. Pero en el tiempo, me recuerdo que transcurrieron 2 años de estar con ese sueño, me di cuenta que si yo quería ser y tener más, hay un requisito que tenemos que cumplir. Debes saber más y debes hacer más. E inmediatamente me enfoqué en volverme un autodidacta en temas bancarios. Leer y leer y leer sobre la historia de la banca y empezar a prepararme. Y entré a la universidad nuevamente a obtener una maestría en finanzas precisamente porque quería tener más conocimiento para poder cumplir ese sueño. Entonces, allí vino el ataque a lo negativo. Tú tienes que identificar cuál es la parte negativa que estás teniendo para creer en ti mismo y empecemos a atacar esa parte. No dejes de ver el material que estoy publicando en mis redes sociales. Puedes ver Facebook, YouTube, mi canal de mentoría en Telegram, puedes ver Instagram, donde estoy publicando información que estoy seguro que puede agregar mucho valor y particularmente en este tema puede ser de mucha ayuda para ti. Consejo número 3, que es muy importante. Descubre tu potencial. No podemos ser expertos en todo. No necesitas ser experto en todo. Lo que sí necesitas es reconocer en qué eres fuerte. Mucha gente recomienda que hay que enfocarse en nuestras debilidades para poder convertirlas en fortaleza. Eso no es mala idea, pero yo no lo comparto totalmente. Porque las debilidades como seres humanos siempre las vamos a tener. No podemos ser completos en todo, no podemos ser expertos en todo. Entonces yo te doy un consejo. Enfócate en tus fortalezas. Explota tus fortalezas. Haz crecer tus fortalezas. Descubre tu potencial. ¿En qué eres bueno tú? Yo recuerdo cuando leí este libro, Padre Rico, Padre Pobre,
y me reía muchísimo de ver que uno de los personajes que se menciona en el libro, que es el Papá Rico, ciertos periodistas le retan a tener una entrevista con él sobre diversos temas. Y él les dice, por supuesto que sí. Solo les pido que me pongan X número de teléfono sobre la mesa. Bien, un poco curioso la petición. Cuando él empieza a ser sometido a distintas preguntas de los periodistas, él simple y sencillamente decía, permítanme un momento, y llamaba a su asesor en ese tema y le decía, me están preguntando esto, ¿qué puedo contestar? Y él inmediatamente contestaba lo que su asesor le estaba diciendo. ¿Cuál es el mensaje que hay en esto? Tú no puedes ser experto en todo, pero sí debes saber quién tiene el conocimiento X o el conocimiento Y para poder accesar a esa persona. No te frustres. Me he encontrado con empresarios que me dicen, yo soy muy bueno en ventas. Y en efecto, cuando llego a sus empresas están bien enfocadas al área de ventas, pero muy débiles en el área de gestión humana, muy débiles en el área financiera. Y le digo, ¿por qué estás tan débil? ¿Por qué hay tanto desorden en la parte financiera? Y no me gusta escuchar respuesta, es que yo no soy fuerte en eso. Es que no necesitas ser fuerte en todo. No necesitas ser fuerte en todo. Pero sí necesitas saber con quién acompañarte para poder suplir esa falta de fortaleza que tienes en eso. Pero tú no te desgastes en querer convertir esa debilidad en fortaleza. Mejor enfócate en tus fortalezas. Y por eso, en este consejo número 3 es descubre tu potencial y enfócate en desarrollarlo. Lo que tú eres débil, habrá alguien en la sociedad que es fuerte y más adelante puede trabajar para ti y hacer un equipo espectacular para el éxito. Este siguiente consejo es muy importante que lo implementes a tu vida, pero que también si ya estás emprendiendo o vas a emprender, que lo puedas implementar con otras personas. Me refiero al empoderamiento. A veces hablamos del tema de empoderar y nos referimos de aquí hacia afuera, hacia otros. Pero debe empezar el tema de aquí hacia adentro, hacia nosotros mismos. Aprende a empoderarte a ti mismo. Aprende a confiar en tu sentido común. Aprende a confiar en tu experiencia, en tu conocimiento, en tu feeling. Aprende a confiar en tu lógica. Y no temas en tomar decisiones. ¿Te vas a equivocar? Por supuesto que te vas a equivocar. Pero las únicas personas que no se equivocan en la vida es las que nunca toman decisiones. Es las que no deciden actuar. Cuando a mí me hablan de emprender, y yo digo, si supieran el camino que hay que atravesar. Hoy en la mañana hablaba con un familiar y yo le decía, mira, yo he estado en posiciones muy altas, ejecutivas. Fui vicepresidente ejecutivo de un banco muy importante en Centroamérica y tenía grandes responsabilidades. Cumplir con un indicador, cumplir con una meta, cumplir con un índice particular. Y eso, cuando está cerca del cierre de mes, genera preocupación, genera estrés y muchas veces muchas alegrías. Las muchas alegrías es cuando estás a una semana del cierre del mes y ya lograste el resultado que estaban esperando de ti. Pero en muchas ocasiones estás a 24 horas del cierre de mes y no has logrado ese indicador, no has logrado esa meta y el estrés es muy alto. Pero yo le decía a esta persona hoy en la mañana, jamás se compara con lo que se vive como empresario. Porque mientras allá te puedes preocupar porque no vas a cumplir con un indicador, aquí como empresario la preocupación es porque puedes perder tu patrimonio. Los riesgos son distintos. Pero es muy importante que nosotros
no le temamos al error. No temas en equivocarte. Una vez estaba platicando con un presidente de un banco muy importante de Centroamérica, estábamos en una reunión y yo le decía, oye, ¿cómo haces tú con tus ejecutivos cuando hay uno y otro error? Me dice, Lenín, es muy fácil. Esto es como un partido de fútbol. Mientras los goles a favor sean más que los goles en contra no se sienten. La felicidad es abrumadora. No importa que te hayan metido 5 goles, pero si tú has metido 7, estás ganando. Me encantó lo que me dijo. Porque la razón del por qué muchas veces no nos empoderamos a nosotros mismos es porque tenemos miedo a equivocarnos. Pero no pensamos en que podemos acertar muchas más veces que las que nos equivocamos. Y quizá al principio sean más errores que aciertos, porque eso es el fruto de la experiencia. Entre más experiencia acumulas, entre más humildad tienes para pedir consejo, sin duda alguna, los aciertos van a superar los errores. Pero tienes que empezar. Y tienes que empoderarte a ti mismo y tomar decisiones. Te quiero contar cómo yo hacía, o cómo hago inclusive hoy con mis ejecutivos de mis empresas, pero cómo hacía cuando era vicepresidente en un banco. Yo le decía a mis ejecutivos, si tú entras a mi oficina y lo que me vienes a consultar, mi respuesta coincide con lo que tú pensabas, estás aplazado. Te repito, si tú entras a mi oficina a preguntarme algo, yo siempre te voy a preguntar, ¿y tú qué piensas? Y si lo que tú piensas es idéntico a lo que yo pienso que debe hacerse, tú estás aplazado. Y muchos no entienden cuando yo digo esto, pero dice, Lenín, ¿cómo es que estás aplazado si el tipo acertó con tu pensamiento? Está aplazado. ¿Pero por qué? Porque no confió en él, porque no se empoderó, porque si él hubiese tenido una confianza ciega en lo que iba a tomar de decisión, él no hubiese venido a consultarme. Entonces, seguido de que le digo que está aplazado, le aclaro que si él entra a mi oficina a preguntarme algo y yo le digo, ¿y tú qué piensas? Y lo que él piensa es diferente a lo que yo pienso, entonces acaba de aprobar con un 100%. ¿Sabes por qué? Porque fue acertado en saber que esa decisión requería de la contribución o el aporte de alguien con más experiencia o supuestamente con más conocimiento. Y es allí donde le ayudamos a las personas a que confíen en ellos, que les puedas decir cada vez que te preguntan algo y que tu respuesta coincide con lo que ellos piensan, que tú les puedas decir que están aplazados. Porque debieron haber tomado la decisión sin consultarte. Y eso se llama empoderamiento. Darle a las personas esa confianza. Cuando tú vas a tomar una decisión, utiliza tu sentido común. Si tú eres empleado de alguna organización, piensa como dueño. ¿Qué haría yo si fuera el dueño? Y si eres ya emprendedor, ¿qué haría un empresario grande ante esta situación? Y tal vez no conoces a ningún empresario grande, pero piensas de esa manera, utiliza tu lógica y no temas. Decide. Si hay error en la decisión, no te espantes. Es parte natural. Equivocarse es una necesidad. Te cuento que hay empresas grandes en el mundo que no contratan a un CEO si éste no demuestra que se ha equivocado en el pasado. ¿Por qué? Porque si ya se equivocó en el pasado, la probabilidad de que se equivoque con nosotros es menor, porque acumuló experiencia. Por favor, empodérate. Date confianza. Toma decisiones y no temas al error. Cuando llegue el error, cuando llegue la equivocación, solo piensa, es normal. Es normal.
Así es de que, empoderamiento. Y para finalizar, quiero compartirte algo que ha sido de mucha ayuda para mi vida y para mi éxito en particular. Y es esa herramienta llamada visualización, que no es más que imaginar ese mundo que soñamos. Imaginar ese futuro que anhelamos y, de ser posible, tener contacto con ese ambiente de vida. Visitar una zona residencial que es parte de tus sueños, entrar a una de esas viviendas, ir a una distribuidora de automóviles, tener contacto físico con ese automóvil de tus sueños, ver la vida de X o Y empresario o empresaria que quieres imitar, que quieres seguir, ver sus videos para poder tener ese alimento que da la visualización. Para mí eso ha sido muy importante y yo no tengo duda de que también lo va a ser para ti. Yo tengo, los que me conocen y que les he compartido este tema, tengo más o menos unos 20 o más años de hacer un documento todos los años, que lo actualizo anualmente entre el mes de octubre, noviembre, que se llama Proyecto de Vida Lenín Palencia. Y allí yo hablo de mis porqués, por qué quiero tener éxito. Allí yo hablo de mis objetivos cualitativos, de mis objetivos cuantitativos. Ahí yo describo mis sueños. Ahí yo describo lo que estoy dispuesto a dar a cambio de tener ese éxito. Pero también en la parte final del documento yo pongo un segmento que se llama visualización, que es una colección de fotografías de lo que deseo. Y es increíble. Todos los años van evolucionando esas fotografías. Mis gustos van cambiando, mis anhelos van cambiando y a pesar de que tengo ya éxito, sigo agregando fotografías y me encanta verlas. Me encanta verlas porque eso me permite visualizar y me permite anhelar, me permite tener ese deseo de que lo puedo lograr y que lo voy a lograr. Pero el segundo punto que para mí ha sido muy importante es ser observador de los exitosos. Observar a los exitosos. Y tú no necesitas estar físicamente enfrente de un exitoso o de una exitosa para poder observarlo. Puedes leer noticias sobre él, puedes leer libros que él haya publicado, puedes ver material que él tenga publicado, puedes inclusive conocerlo y darle la mano o estar en una reunión con esa persona. Y quiero comentarte algo que en algún sentido es muy gracioso que yo hacía cuando era bastante jovencito. Tuve la oportunidad de trabajar en un banco. Ello me permitía tener contacto con empresarios muy exitosos, porque yo era su ejecutivo de crédito, su ejecutivo de negocios. Entonces, cuando yo sabía que iba a atender a un empresario que ya tenía antecedentes, que era muy famoso, muy exitoso, yo era extremadamente observador. Observador. Cómo camina, cómo viste, qué color de ropa está usando, cómo tiene recortado el cabello, cómo habla, cómo empieza a saludar, cómo desarrolla la conversación, cómo termina la conversación. Y lo hacía una y otra vez. Inclusive invitaba a algunos empresarios a desayunar conmigo y observaba cómo conversaban, cómo comían, cómo platicaban. ¿Y sabes a qué conclusión yo llegaba? Pero yo no miro nada extraordinario. Yo también lo puedo hacer. Yo también puedo hacer eso. Entonces yo mismo me alimentaba. Si este puede, yo también puedo. Y esa observación es la que me daba esa fuerza interna de que sí tengo capacidad. Y eso me ayudaba a crecer. Y muchas veces venía la parte negativa. No, Lenín, tú vienes de un origen muy sencillo. Tú no estudiaste en el extranjero. Tú no eres tan alto como son ellos. Tú no eres esto, tú no eres el otro. Venía, porque eso es normal. Pero ahí es donde hay que atacar. No, yo sí puedo. Yo puedo llegar a hacer eso. Yo lo puedo lograr. Obviamente requiere de tiempo, requiere de preparación. Por eso es que te aconsejo, inscríbete a este canal de YouTube,
Aquí puedes encontrar información a través de videos que te van a ayudar muchísimo. Y estoy seguro que después de esta conversación vas a hacer tu tarea de sentarte a identificar cómo puedes vencer y llegar a creer abrumadoramente en el éxito que tú tienes capacidad de lograr.